Buenos días, soy el doctor Jesús Dávila, jefe del Departamento de Física Médica del Grupo de Radioterapia Oncológica GURBE, aquí en Caracas. Y hoy tenemos el privilegio de conversar con María Cova, quien es licenciada en Física, egresada de la Universidad de Oriente y posteriormente realizó maestría en Física Médica en la Universidad Central de Venezuela. María fue la primer físico que vino con nosotros de la Universidad de Oriente a realizar la residencia clínica aquí en Caracas. Buenos días, María, ¿cómo estás? Chévere, profe, muchas gracias por la invitación. Buenos días, estoy muy bien. María, cuéntanos, ¿dónde estás trabajando actualmente? ¿Qué es lo que estás haciendo? Actualmente trabajo como físico médico en la unidad de radioterapia oncológica GURBE en La Floresta. Estoy allí trabajando como físico médico desde el 2016 ya, y es lo que hago actualmente. María, tú viniste de la Universidad de Oriente con nosotros antes de que terminaras tu licenciatura en física. Eh, ¿Por qué escoger física médica? ¿Cómo fue, a pesar de que en la Universidad de Oriente pues no existe esa orientación, cómo te enteraste de los programas, cómo decidiste escoger esta área? Sí, yo durante la carrera fui escuchando en algún momento que existía esta área de física médica. Lamentablemente no estaba desarrollada en la Universidad de Oriente, entonces averigüé dónde se encontraba disponible esta orientación y me enteré que estaba en la Universidad Central de Venezuela. Pero como ya yo estaba a mitad de carrera, decidí terminar mi carrera ya, pero cuando estaba haciendo mi tesis se me presentó la oportunidad de participar en las pasantías, en la residencia clínica. Un amigo de la Central, de la Universidad Central, que ya yo conocía previamente de un congreso, me informó que estaban abiertos los cupos para participar o postularse a la residencia clínica y me avisó. Él sabía que yo estaba interesado en esta área. Y me postulé a la visita guiada que se realizó ese año y posteriormente quedé seleccionada para la residencia clínica. Y quedé en las pasantías y bueno, estaba aquí en Caracas, me mudé a Caracas y continué yendo a la Universidad de Oriente frecuentemente a terminar mi tesis. Afortunadamente ya no tenía materias allá, pero iba a reuniones con mi tutor de tesis y una vez que terminé allá ya me quedé aquí en Caracas instalada definitivamente. El tener que trasladarte de la Universidad de Oriente, de Maturín, que era donde estabas, a Caracas, ¿qué representó para ti? ¿Fue muy difícil? Eh, ¿Cómo fue ese traslado? Porque Caracas sabemos que es completamente diferente a las ciudades del interior del país y seguro las actividades, la vida diaria, todo eso seguro se transformó para poder venir a hacer tu pasantía, tu residencia clínica aquí. Sí, fue un cambio bastante grande. Era en Cumaná, donde yo estaba. La licenciatura en física estaba en Cumaná y era donde yo estaba, vivía desde siempre allí en Cumaná. Y el traslado a Caracas fue un choque porque en Cumaná es una ciudad muy tranquila. En cambio, Caracas es muy movido, es muy acelerado, el ritmo es diferente. Yo venía de un sitio que era muy tranquilo y venía a un sitio que era muy acelerado. Pero la transición fue chévere. Vivir en Caracas me abrió muchas puertas también. Conocí mucha gente y afortunadamente conseguí gente muy buena en el camino que me ayudaron mucho a adaptarme bien a Caracas. Mientras hacía la residencia de las pasantías también la gente me ayudó mucho. Mis compañeros fueron los mejores que me pudieron tocar, me ayudaron en todo lo que pudieron y me adapté mucho. Eso ayudó a que me adaptara fácil, no se me hizo algo súper difícil. De hecho, pude terminar las pasantías y eso era mi meta principal. Yo me enfoqué en eso y más allá de eso, no permití que más nada interfiriera con esa meta que yo tenía. Entonces, sí, fue un cambio también dejar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, toda mi familia que estaba allá y me mudé yo solita. Yo estaba solita aquí en Caracas, sola contra el mundo, pero un día a la vez, un día a la vez. Hubo días más difíciles que otros, pero como le digo, mis compañeros me ayudaron muchísimo. Claro, yo empecé viviendo en La Guaira con un familiar, después me vine a Caracas, entonces fue un año de muchas transiciones, de mucho aprender, conocer cosas nuevas, movilizarme en Caracas para mí era dificilísimo, pero uno va aprendiendo con el día a día. El camino
diario uno lo va enseñando. Y lo que viniste a aprender, lo que viniste a estudiar dentro de la residencia se fue dando. Era lo que tú querías, era lo que tú esperabas. ¿Qué conseguiste en el momento que entraste a la residencia? A pesar de, bueno, tanto toda la parte teórica, la parte experimental, las rotaciones, ¿cómo fue eso? Sí, fue mucho más de lo que yo esperaba. De hecho, yo tenía una idea muy básica de lo que era la física médica. Como no estaba desarrollada en la UDO, yo no tenía mucho conocimiento de lo que significaba. Pero aquí me encontré totalmente cubrió mis expectativas, incluso mucho más. La primera vez que vine a la visita guiada, me quedé impresionada con todo lo que eran los equipos de tratamiento, los centros de radioterapia. Y a medida que fui avanzando en la residencia clínica, todo lo que uno va aprendiendo es una cosa va superando a la otra. Entonces todo era aprendizaje constante. Todos los días yo aprendí algo diferente. Yo estaba maravillada. Y claro, a pesar de que el primer año fue muy duro porque las clases eran constantes, las materias eran constantes en la residencia clínica, en las pasantías rotábamos por la Trinidad, yo rotaba por la Floresta también. Fue un año muy movido, las clases, los exámenes, los seminarios, pero cada cosa iba superando a la otra, era un aprendizaje constante y yo estaba feliz a pesar de todo el ritmo que llevaba de estudio, más la tesis que la estaba terminando en ese momento, todo era fluido. Yo sentía que estaba aprendiendo cada día más y yo estaba enfocada en que yo quería terminar y aprender mucho, porque yo tenía la desventaja con respecto a mis compañeros que ellos venían de la mención que dan en la Universidad Central, dan una mención en física médica, yo no la tenía porque en la UDO no existe. Entonces yo tenía esas desventajas, entonces claro, yo me enfoqué en mi meta y eso fue, yo no vi para los lados, era mi meta terminar mis pasantías y era eso y me enfoqué. Y eso me ayudó mucho a centrarme, me mantuve centrada. Y sí, me aprendí muchísimo. Fue un año en el que tuve que aprender desde cero todo porque yo no conocía nada. Y lo que me impulsaba era saber que yo estaba sola aquí y que mis papás me apostaron por mí a que yo me viniera para acá sola, me dieron su apoyo totalmente, como siempre, igual mi hermana. Y yo tenía eso en mente, yo, bueno, ellos están apostando por mí, me dejaron venir, me no pusieron ningún pero y yo me vine. Y era eso, pues era demostrarles a ellos y a mí misma que yo podía con esto, a pesar de que yo no estaba involucrada en esta área. Y me gustó muchísimo. Yo desde el primer año que yo estaba en las pasantías, yo dije que esto era lo que yo quería dedicarme. Y ahí he ido poco a poco, un paso a la vez. Cuando ya terminaste tu licenciatura en la Universidad de Oriente, que ya regresaste a Caracas con tu título, entraste en la maestría en física médica. Comenzaste otra vez a estudiar. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fueron los estudios dentro de la universidad? Complementando toda la parte que estabas también, ¿ya en ese momento estabas trabajando o todavía estabas en la residencia? ¿Ya habías terminado? No, yo estaba empezando la residencia, de hecho, cuando empecé el posgrado. Entonces, una cosa iba de la mano con la otra. Lo que yo iba viendo aquí en la residencia, en las pasantías, diariamente en las clases, lo complementaba con lo que veía en la universidad, en las clases del posgrado. Entonces, una cosa complementaba a la otra, iban de la mano. Entonces, eso me ayudó mucho también a las materias de la universidad, las materias del posgrado, que también eran nuevas para mí porque eran en el área de la física médica. Entonces yo utilicé mucho la parte de la residencia para complementar y la información que me daban en el posgrado y viceversa. Entonces fue un complemento entre una cosa y otra. Entonces todo eso me ayudó a absorber mucha más información y aprender mucho más. Sí, todavía estaba ya yo estaba en la residencia cuando estaba en el posgrado también. Cuando ya pasas a la parte laboral dentro del grupo, Mm. ¿qué cambio hubo? El cambio principal es la responsabilidad, porque cuando eres pasante puedes hacer ciertas cosas, pero siempre hay una persona que te supervisa, siempre hay una persona que corre con la responsabilidad de enseñarte y mostrarte cómo se van haciendo las cosas. Pero cuando ya pasé a ser físico del grupo como tal, la responsabilidad recaía sobre mí. Entonces, ahí uno va aprendiendo a tener más sentido de la responsabilidad, entender que ya no es
una prueba lo que estás haciendo un tratamiento que es real, que se va a aplicar a un paciente real. Entonces, entender eso es quizás hay que cambiarse el chip de que estás practicando con una tomografía, por ejemplo, y entender que esa práctica ya no es una práctica, es algo real que estás haciendo. Ese fue el cambio principal en cuanto a ya empezar como físico del grupo, a la diferencia de ser pasante. La residencia para ti fueron 2 años. Fueron 2 años. El primer año fue un primer año donde vimos todas las materias que correspondían y después los grupos del grupo que éramos 6, seleccionaron a 3 para continuar en el segundo año. Entre esos 3 me seleccionaron a mí y continué un segundo año de pasantías, igual con sus materias y las responsabilidades que esto conllevaba. ¿Y qué tal el segundo año? Ahí fue donde escogiste también qué es lo que querías hacer, ¿no? Sí, sí, el segundo año si el primer año había sido difícil, el segundo fue mucho más, creo yo, porque el segundo año ya yo había escogido, como usted dice, el área que yo quería, que era la planificación de los tratamientos, y me dediqué a eso. Entonces, podría sonar a que era muy fácil porque estaban como en una sola área, pero no era tan sencillo porque estaba más dedicada a eso, tenía que ponerle más atención a lo que estaba haciendo en esa área, porque esa fue el área que yo escogí y tenía que demostrarme a mí misma sobre todo que si yo escogí esa área es porque yo podía cumplir con esa área. Entonces el segundo año fue enfocarme en esa área sin descuidar, claro, lo de posgrado que ya lo tenía también y las otras materias que estaba viendo en ese segundo año de residencia, pero sí era algo más focalizado al área que yo quería y me tuve que adaptar a mejorar mucho en esa área, que fue la que yo quería seguir trabajando. ¿Cómo ha sido la relación con los otros físicos del grupo, tomando en cuenta que algunos de ellos en algún momento fueron tus profesores? Posteriormente, pues hoy día todos somos colegas trabajando en la misma área. Sí, de verdad que yo no pude haber sido más afortunada. Desde el principio, tanto mis compañeros de las pasantías fue un grupo excelente, como los físicos que estaban en ese momento, que eran nuestros profesores, eran los que nos guiaban, los que nos enseñaban. Siempre hubo una muy buena relación. Yo sentí que siempre con todos hubo una relación muy buena y todos siempre a la mejor disposición a enseñarnos, siempre atentos a cualquier duda que teníamos los pasantes. Y ya cuando empecé a trabajar como físico en el grupo, esos que habían sido mis profesores se convirtieron en mis colegas, pero igual siempre un respeto como que eran mis profesores, yo les decía, profe para allá, profe para acá, porque siempre existió ese respeto. Y ya con el tiempo uno los va viendo más como colegas, no tanto como profesores, sino como colegas que trabajan a la par con nosotros y de los que podemos seguir aprendiendo, porque a pesar de que ya éramos colegas, los conocimientos que ellos tienen son invaluables, entonces uno sigue aprendiendo de ellos. Yo sigo aprendiendo muchísimo de ellos, sigo aprendiendo de ellos todos los días, a pesar de que ahora ya no los veo como quizás mis profesores, pero son personas que están allí a los que yo sé que puedo recurrir cuando tengo alguna duda, cuando hay algún inconveniente o cualquier cosa que surja, yo sé que ellos están allí para apoyarnos, iluminarnos también el camino y son un apoyo importante. En la parte docente, en aquel momento, al principio, pues eras estudiante. Hoy día participas en la docencia dentro del grupo. ¿Cómo va esa parte? O sea, cada día sabemos que dentro del grupo siempre hay estudiantes, siempre hay gente en formación y eso, además de que motiva, también es una responsabilidad y a veces también carga un poco el trabajo. ¿Cómo ha sido tu desempeño en esa parte? A mí me gusta mucho explicarle a las personas, sobre todo a los físicos que van entrando nuevos al grupo, explicarles cómo se desarrolla toda la situación en el servicio donde estamos. Me gusta estar allí disponible para ellos en la medida de lo posible, porque así lo hicieron conmigo, mis compañeros y mis jefes. Y a mí me gusta mucho explicarles todo. Lo que pasa es que a veces uno por cuestiones de tiempo en la parte docente la va dejando como un poco al lado, ¿no? Pero siempre en la medida de lo posible, cuando hay alguna duda o alguna pregunta que tengan, estar allí para explicarles todo y tratar de dejar la información lo más clara posible. Me ha tocado que le he estado explicando algo a uno de mis compañeros más nuevos y me surge una duda. Entonces
busco y bueno, le digo, mira, te estoy explicando esto, pero me surgió esta duda, vamos a investigar porque a ver si te lo estoy explicando bien, porque es la responsabilidad de lo que tú estás transmitiendo, transmitir una información que sea correcta. Entonces, en ese caso, la parte docente me ha servido mucho para yo también aprender cosas nuevas o recordar cosas que yo sabía o que no las sabía del todo, complementar esa información que yo tenía de base y averiguar e informarme de cosas nuevas, porque al final es una retroalimentación entre lo que yo sé que les puedo explicar y lo que ellos vienen aprendiendo en el camino, que me enseñan a mí también a investigar las cosas que van saliendo nuevas. Y lo que ellos averiguan con lo que yo sé, lo complementamos. Como físicos, nosotros siempre pensamos, o desde que entramos a la carrera, pues tenemos esa motivación también por la ciencia, por la investigación, por la búsqueda de nuevos conocimientos. En este caso, entrando dentro de este grupo y entrando al trabajo clínico, ¿te ha parecido que sea monótono el trabajo? No, no es para nada monótono, porque yo no puedo decir que haya sido un día igual que el otro. A pesar de que es un trabajo constante que uno hace, por lo menos en el área en la que yo estoy, que es la planificación, la gente podría pensar que, ay, todos los días planificas, haces los planes de tratamiento. Y sí, eso es correcto, todos los días hago planes de tratamiento, pero un plan nunca es exactamente igual al otro, a pesar de que los pacientes puedan tener tratamientos similares. Entonces, no, monótono para nada, porque en el día a día siempre hay que resolver muchas cosas, no solamente los planes de tratamiento, sino las situaciones que se van desarrollando en el servicio, situaciones con los pacientes, situaciones con el resto del personal, situaciones con los compañeros que ayudar a uno, que tienen una duda o algo así. Entonces, monótono no, para nada es un trabajo monótono. A mí me encanta. Yo siempre decía, desde que estaba en las pasantías, que el servicio donde estoy trabajando actualmente era mi sitio feliz, mi lugar feliz, porque a pesar de que es un trabajo, es un sitio en el que yo sé que estoy cumpliendo con una labor y es un sitio en el que a mí me gusta estar porque a mí me gusta lo que yo hago. Entonces, no podría decir jamás que es un trabajo monótono, por lo menos a mí no me lo parece, porque es algo como, yo todos los días aprendo algo nuevo y es impresionante. Y es una frase que se dice mucho, pero es muy real. Yo todos los días aprendo algo nuevo, tanto de las situaciones en general como de mis propios compañeros. Aprendo y no, monótono definitivamente no es. A mí me gusta que todos los días sean algo diferente y así es como resultan siempre. En el primer año de rotación, generalmente eh, el estudiante que pasa por la residencia clínica que apoya GURB y física médica, esto generalmente tiene que pasar por diferentes áreas, incluyendo radiodiagnóstico y un poco de medicina nuclear. ¿Tú sientes que eso te sirvió en tu formación? Sí, 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 totalmente, porque fueron conocimientos de todas las áreas que vamos absorbiendo. Por lo menos yo fui absorbiendo un poquito de cada área. Yo al principio no sabía a lo que quería dedicarme o en qué área quería especializarme. Entonces de cada área fui absorbiendo un poquito. Y tanto braquiterapia, radiodiagnóstico, las simulaciones, todas esas áreas por las que fuimos rotando cuando éramos pasantes, fueron complementando toda la información que al final fue el trampolín para terminar un primer año de pasantía exitoso. Entonces, fueron conocimientos que hasta hoy en día mantengo. Entonces, todo fue algo, lo que fijó la base para ser quien soy hoy en día, de todas las áreas. ¿Ok? A los estudiantes nuevos, a los que quieren entrar a hacer física médica, que están todavía pensando que no saben qué hacer o tienen sus dudas, ¿qué les dirías tú como un físico ya profesional, experimentado, que está trabajando y que a lo mejor tenía también esas dudas al inicio? Que esta área es un área sumamente bonita, porque como si es un trabajo porque somos personas adultas, tenemos un trabajo que requiere una responsabilidad, pero es un área muy bonita porque todos los días pararte, llegar a tu sitio de trabajo y ayudar a tanta gente, a todos los pacientes, y no es nada más a los pacientes, es a sus familiares, porque si el paciente está bien, el familiar está bien. Entonces es una cadena que nosotros como físicos podemos contribuir un poquito a que todos ellos tengan
se sientan bien, me parece excelente. ¿Qué más le podemos pedir? Entonces, el área es muy bonita, sí conlleva una responsabilidad que es bastante grande, pero que no yo les diría que no lo piensen. Esta área es un área amplia, no es nada más planificación, están las simulaciones de tratamiento, están la verificación de planes, están la calibración de los equipos. Es un área, la física médica, que abarca tantas cosas que uno puede escoger dónde te quieres dedicar, de acuerdo a lo que más te gusta. Entonces, y en cada área uno coloca un granito de arena para ayudar a que alguien esté mejor. Entonces, es un área muy bonita. A mí me gusta mucho esta área porque es como ser útiles, es como ser responsables de que todo funcione y las personas puedan tener un tratamiento óptimo, lo más óptimo posible. Entonces, a mí es un área que me encanta y yo se la recomendaría con los ojos cerrados a las personas que estén dudándolo o que tengan una idea de querer venirse a esta área, que yo les diría que no lo piensen, que se vengan. La relación, sabemos que la relación con la parte médica o la parte clínica es muy importante y nosotros como físicos, habiendo estudiado primero la carrera de física, generalmente no estamos dentro de esa parte formados. Cuesta un poco interrelacionarse luego con los médicos, aprender todo ese lenguaje. Dentro de la residencia puedes adquirir esos conocimientos. Sí, sí, los aprendimos. Yo los fui aprendiendo en la residencia. Claro, como es una parte médica, la parte clínica que nosotros no dominamos desde que venimos de la carrera de física, eso no lo vemos, no nos corresponde. Entonces es ir aprendiendo todo eso desde cero. Pero sí, perfectamente se puede ir aprendiendo poco a poco. No es que vamos a ser médicos o que tengamos la intención de comportarnos o hacer las cosas que hacen los médicos. Cada quien tiene sus límites muy marcados. Pero sí podemos empaparnos acerca de lo que ellos hacen y trabajar en conjunto, porque ellos tienen su área muy definida, nosotros tenemos también nuestra área como físicos muy definidas, y las dos áreas, tanto la médica como la de física, se pueden relacionar perfectamente y trabajar en conjunto, como de hecho lo hacemos diariamente. Entonces, claro, aprender como físicos, aprender toda la terminología médica, todo lo de los pacientes, todo lo que eso conlleva, sí, hay que dedicarse y estudiarlo mucho. Pero sí, eso nos ayuda muchísimo a trabajar en conjunto con el médico. Ya cuando el médico nos da una información de algún tratamiento, ya podemos entenderlo rápido conforme van pasando el tiempo, porque uno se va empapando de toda la información que los médicos nos van dando. Igual ellos también se van absorbiendo toda la información que nosotros le damos y eso permite a ellos conocer más esta área también. Entonces, perfectamente se pueden trabajar en conjunto, tanto los médicos como los físicos. Bueno, María, ha sido un gusto poder hablar contigo esta mañana, compartir contigo, que has sido una estudiante desde que viniste de Oriente con nosotros. Te recibimos y has estado aquí trabajando con nosotros. Una buena compañera, una buena estudiante. Bueno, igual te deseo lo mejor en tu carrera profesional, en lo que estás haciendo, en lo que vas a seguir haciendo y lo mejor para ti, María. Muchas gracias, profe, igualmente. Y feliz semana de la física médica. Feliz semana también para usted, profe. Chao. Chao.